Hola comunidad, mi nombre es Javier Rodríguez, soy médico general de acá del Hospital Psiquiátrico del Salvador. El espacio, bueno, se llama Cercanamente, así que esperamos que tenga una buena llegada a la comunidad, esperamos empezar a recibir también la retroalimentación de ustedes en la casa. Nuestra idea es conversar con profesionales, con usuarios, con distintos actores que rodean a la salud mental. Con nosotros está el doctor Solana, que muy amablemente se ofreció, o lo ofrecieron hoy día, para conversar sobre un tema que está bastante vigente hoy en día, que es el tema de la drogadicción. Él es psiquiatra acá del hospital, lleva 18 años trabajando acá desde la Universidad de Valparaíso, y dentro de los distintos roles que ha ejercido, ha estado trabajando en el programa ambulatorio intensivo para adicciones de acá del SENDA, y actualmente se desempeña como subdirector médico del hospital. Así que, primero que todo, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Para partir un poco encuadrando, ¿qué se puede entender como una droga? Mire, por droga podemos entender cualquier sustancia que su consumo repetido genera un cuadro de abuso o dependencia, ¿ya? Donde la persona puede terminar consumiendo esta sustancia repetidamente y de forma nociva, ¿ya? La adicción propiamente tal ya implica un uso repetido que empieza a generar progresivamente cierto grado de deterioro en distintos niveles, tanto a nivel social, laboral, emocional, biológico, hasta finalmente tener consecuencias devastadoras como la muerte misma. ¿Cómo se enfrentan las adicciones cuando llega una persona que quiere intentar luchar con esto? Ya, normalmente el paciente al principio puede no ser consciente de su propia adicción, ¿ya? Suelen tener lo que llamamos pensamientos trampa. Dentro de ellos es una ausencia de reconocimiento de su propia condición de adicto, ¿ya? Una de las primeras cosas que nos dicen es: yo no soy adicto, lo dejo cuando quiero y por lo tanto no tengo ningún problema. No son capaces de visualizar el problema, a pesar de que la familia o la gente cercana sí lo está viendo, y ese es el primer paso que cuesta dar. Una vez que la persona logra identificar que lo que está realizando de forma repetida, el consumo repetido, ya está generando problemas económicos, laborales, sociales, familiares, etc., la persona empieza a tomar cierta conciencia y empieza a generar una motivación incipiente para cambiar, ¿ya? Perfecto. Entonces de ahí es donde entran las redes de apoyo, principalmente de forma inicial, la red familiar inmediata que tiene el paciente. El paciente pide ayuda o a sus padres o a su familia, qué sé yo, ¿ya? Pero también a nivel del Estado de Chile existen instituciones donde la persona puede acudir para ayudar. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de instituciones son las que acogen a estas personas? El organismo principalmente son los centros de salud, tanto a nivel primario, cualquier CEFAM de la red, en su respectivo programa de salud mental, están capacitados para dar una orientación, ¿ya? Y tratamiento inicial en el tema de droga. Pero si el consumo es más severo o más intenso, ya existen centros de tratamiento especializados para ello que están organizados a través del SENDA, que es el organismo estatal encargado de la prevención y tratamiento de adicciones en el país. Perfecto. Normalmente uno puede enfrentar al paciente dependiendo su patrón de consumo, ¿ya? Normalmente el adolescente o el adulto que está recién experimentando, uno puede centralizar eso o catalogarlo como un consumo exploratorio, donde la persona está tratando de conocer diversas sensaciones a través del conocimiento de distintas sustancias, consumo de ellas. Normalmente en ese nivel todavía la persona no es adicta, pueden pasar semanas o meses sin que no haya un segundo o un tercer consumo, ¿ya? Pero una vez que la persona empieza a sentir de que lo que le generó la sustancia le gusta, empieza a tener sensaciones físicas y psicológicas desagradables al no consumirla, ya empezamos en un tema adictivo, ¿ya? Que puede ser abuso de sustancia, donde el consumo normalmente es mucho más alto de lo que uno prevé y tiene consecuencias,
a pesar de que carece de lo que llamamos en psiquiatría síntomas de abstinencia, que son una serie de síntomas psicológicos y físicos que le da a la persona cuando no puede consumir la sustancia en cuestión. Por ejemplo, en el alcohol, en el síndrome de dependencia, porque ya cuando hay abstinencia nosotros podemos catalogarlo como dependencia al alcohol. Los síntomas más habituales son intensa ansiedad, insomnio, a veces temblores, transpiración y una tendencia hacia la irritabilidad. Más o menos los síntomas de abstinencia se dan en distintos tipos de sustancias, con algunos síntomas que son más o menos comunes, con pequeñas diferencias. Claro. Por ejemplo, en la dependencia a la cocaína, cuando entramos en síntomas de abstinencia, nosotros observamos a los pacientes que tienen también una intensa ansiedad, una alta irritabilidad, con muy baja tolerancia a la frustración, también puede tener palpitaciones, también puede tener un poco de diaforesis o transpiración, ¿ya? Y en algunos casos más severos, cólicos abdominales. Los pacientes se quejan coloquialmente de dolor de guata intenso, sí, ¿ya? Lo cual hace que estén más desesperados en cierto sentido por querer conseguir nuevamente una nueva dosis de la droga. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el paciente varía entre su consumo habitual, pasando por síntomas de abstinencia, pero eventualmente puede, en esta desesperación, consumir mucho más de lo habitual, o su tolerancia por X motivo disminuyó, la tolerancia física, y el paciente termina intoxicado. La intoxicación por la sustancia propiamente tal son que, además de los efectos directos que la sustancia puede provocar de forma esperable, van más allá, ¿ya? Por ejemplo, una intoxicación por cocaína no es solamente estar en un estado de hiperalerta, que es el efecto habitual de la cocaína, ¿ya? Y un poco de taquicardia y mayor impulsividad, sino estamos hablando de una gran intensidad en cuanto a la ansiedad, una sensación de quedar rígido muscularmente, los pacientes le llaman quedar muy duro, ¿ya? Las palpitaciones ya no es una taquicardia leve, sino que ya es una taquicardia severa, e incluso puede dar ataques de paranoia, ¿ya? Donde el paciente siente que inminentemente alguien o algo le va a hacer daño e incluso contraatacan, y ahí se pueden volver hasta peligrosos. Claro. Es una sensación que normalmente la intoxicación suele ser desagradable para el paciente mismo. De ahí viene, por ejemplo, el tema de un consumo complementario de una sustancia que hace el efecto opuesto. Por ejemplo, si seguimos el tema de la cocaína, el paciente que se le pasa la mano en la dosis o la cocaína no venía tan cortada, el paciente queda muy duro. Entonces, en la jerga se habla de, entonces consumo algo para bajar, que es una sustancia opuesta. Normalmente se usa el alcohol o se usa la marihuana, que son fármacos, o sea, son sustancias sedantes. Claro, tienden como a deprimir más a la persona. Exactamente, y eso el paciente lo tiende a ver como un alivio. Entonces es muy habitual observar que los pacientes consumen algo para estar arriba, pero si se les pasa la mano, entonces consumen algo para bajar. O al revés. Claro. Si consumen algo y que lo dejan muy bajo, por ejemplo, el alcohol, empiezan a tomar mucho alcohol y antes de las 12 de la noche ya están muy curados, entonces consumen cocaína para subir y poder seguir durando en el carrete toda la noche. La combinación suele ser bastante más peligrosa que el consumo de una sustancia en particular. Por ejemplo, esta combinación habitual que se hace de cocaína con alcohol, ya las personas no saben, pero esa combinación metabólicamente va generando metabolito intermedio. Uno de ellos es cocaetileno. ¿Ya? Y el cocaetileno es tremendamente tóxico a nivel hepático, y eso acelera el daño hepático mucho más rápido que si solamente la persona estuviera bebiendo alcohol y terminara cirrótico. ¿Qué factores usted diría que son los que más ayudan o favorecen en el proceso de rehabilitación de una persona con adicciones? Siempre es importante, primero, que el paciente lo quiera. Es muy difícil, si no casi imposible, rehabilitar a alguien que no quiere ser rehabilitado. Entonces, el primer paso primordial es poder motivar a la persona, motivarlo al cambio, ¿ya? Y eso significa entenderlo, comprender su punto de vista, reforzar la mínima motivación que pueda tener. Pero el otro factor fundamental es el apoyo familiar. Ya. Es difícil rehabilitar a un paciente que ya no tiene ningún tipo de red de apoyo. Igual se puede, en teoría, pero se hace muy difícil.
el apoyo familiar es fundamental. ¿Ya? Sin eso, el paciente tiende a desertar prontamente de los tratamientos y reinicia el consumo rápido. Como decía, acá en el hospital uno ve que los pacientes que tienen mayor disposición para enfrentar el problema de adicción son aquellos que tienen alguna motivación del tipo familiar. Yo creo que lo que más me ha tocado ver acá son personas que tienen hijos por los que desean estar mejor y que generalmente son los que más le intentan poner esfuerzo para poder salir, porque tampoco es un proceso fácil. Nosotros lo vemos hartas veces acá. Sí, siempre es complicado encontrar qué puede motivar al paciente, y eso es importante en la exploración inicial. ¿Qué motiva o qué hace que el paciente quiera cambiar? Quiera dejar algo que le gusta, porque uno sabe que nadie es adicto a algo que no le gusta. ¿Y cómo renunciar a eso? ¿Ya? Renunciar a algo que nos gusta es difícil, ¿ya? O sea, buscar entonces qué puede motivar al paciente que sea suficiente para que pueda renunciar de forma permanente a algo que le gusta, es algo importante en las primeras fases de exploración con el paciente. Perfecto. Muchas veces la motivación por un hijo, por la esposa, incluso hasta para mantener el trabajo. De todas maneras, nosotros tenemos que transformar esto, que son como motivaciones un tanto externas, a motivaciones internas. Porque eventualmente a veces nos dicen los pacientes de que no, quiero dejar la droga porque no quiero que mi esposa me deje, se separe de mí. Claro. Pero yo como terapeuta no puedo obligar a la esposa a que siga con el paciente. Por supuesto. ¿Ya? Es una motivación inicial, pero no debería ser la principal motivación a lo largo del tiempo, sino que el paciente se logre ver quién es hoy día, y en quién me quiero transformar en el futuro. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y si en esa visión que yo tengo de mí mismo en el futuro, yo me veo con esposa, con hijos y en un trabajo, entonces ese es mi objetivo. Yo no puedo prometer de que, como terapeuta, de que la cosa va a seguir. Por supuesto. Pero al menos tendría más posibilidades de conservar a la familia o el trabajo. Entonces tenemos que transformar esa motivación inicialmente externa en una motivación interna. ¿Algún mito que usted haya escuchado alrededor del tema de las adicciones que le gustaría conversar? Sí, lo más habitual que uno observa es que la familia dicen, y se enojan mucho con el paciente porque dicen que solamente se necesita voluntad para dejar las drogas. Lamentablemente no es así. ¿Ya? La voluntad es cambiante. Tan cambiante como que ahora quiero helado de chocolate y en un minuto más quiero helado de vainilla y ya no quiero el de chocolate. Yo ahora puedo decir no quiero consumir y al minuto siguiente mi voluntad cambia y digo sí quiero consumir. Claro. ¿Ya? No es solo voluntad y no es tan fácil, porque también está esta otra frase típica que se dice tienes que saber decir que no. Es fácil decir que no en un ambiente neutro, como en un hospital, como en otra parte donde uno no consume. Pero cuando uno está en el carrete, rodeado de amigos, donde están todos tomando, y yo voy a ser el único que voy a tomar jugo de naranja, cuando todos me están diciendo, ya, pero tómate un trago, decir que no en ese momento es súper complicado. Claro. Y por eso que los pacientes suelen fallar al principio, y fallan mucho, porque no es tan fácil como las personas suponen decir que no, cuando lo que estoy diciendo, a lo que estoy rechazando, es algo que me gusta y además tengo una dependencia. Pero, claro. Exacto. Cuando nosotros ya estamos en la fase de dependencia, la persona se siente muy mal física y psicológicamente al no tener la sustancia que consume. Como yo te decía, la ansiedad se vuelve muy desagradable, el insomnio, los pacientes pueden estar hasta las 3, 4 de la mañana despiertos sin lograr conciliar el sueño. Se vuelven muy irritables, las palpitaciones son desagradables. Entonces, todo eso hace que el paciente esté muy desesperado por consumir. Claro. Y decir que no en esos momentos, solo a fuerza de voluntad, es complicado. ¿Qué consejo podría darle a aquellas personas que quieren ayudar a un amigo, a algún familiar, a algún cercano a enfrentar una adicción? Primero, no considerar que la persona que es adicta es una mala persona. Es un ser humano como cualquier otro, ¿ya? Que está sufriendo y le está pasando mal. Es fácil enrabiarse
con este hermano, primo, esposo, que está consumiendo y pareciera no importarle. Pero esa persona también es una víctima de su propio consumo repetido, de su propia adicción. Y está sufriendo y le está pasando mal. ¿Ya? Entonces lo primero es ver que no es necesariamente una indolencia por parte del paciente que lo hace cometer errores, desde una conducta que puede ser un poco más violenta hasta los robos, etc. Sino que también la desesperación por el consumo los hace cambiar su conducta. Considerar que la adicción es una enfermedad. Se suele confundir y se dice que el paciente consume porque quiere, pero cuando ya tenemos años de consumo, el paciente ya no consume porque quiere, sino porque lo necesita, ¿ya? Y por tanto ya escapa a su control. Además, muchas de estas sustancias son tóxicas, prácticamente todas son tóxicas neurológicamente hablando, entonces también se va produciendo un cierto grado de deterioro cognitivo, un deterioro cerebral, y se va trastocando la personalidad del sujeto. Para las familias que han tenido experiencias con pacientes, con sus familiares adictos, obviamente la personalidad de quien era originalmente y quien es hoy en día es distinta. Claro. ¿Ya? Entonces, solamente usar la lógica no es suficiente. Hay que y en ese sentido, mientras antes mejor. Mientras antes mejor. ¿Ya? En este sentido, hacer mucho hincapié de que cuando este adolescente o este joven está empezando a experimentar, estar atento a esas señales. ¿Ya? Para el tema de adicciones, mientras más temprano lleguemos, el pronóstico es mucho mejor. Tengo menos daño neurológico, menos daño en la personalidad, menos daño en los vínculos familiares, ¿ya? Y la persona todavía no se identifica completamente con un estilo de vida de adicto. Puedo estar 1 año, 2 años, 3 años consumiendo, pero cuando yo ya llevo 20 años seguido consumiendo, 30 años seguido consumiendo, es difícil verme o recordar que yo era distinto. Claro. ¿Ya? He tenido lamentablemente experiencia, por ejemplo, me acuerdo, alguna vez tuve un profesor como paciente y era adicto a marihuana, y él ya llevaba más de 20, 25 años fumándose 10 pitos diarios. Cuando llevas todo ese tiempo, ya no queda, ya eres incapaz de verte distinto, verte sin la marihuana. Bueno, primero agradecerle por ser el primer invitado a este espacio. Ha estado muy entretenida la conversación, muy educativa. Esperamos que para el resto también hayan habido cosas con las que se puedan quedar, y dejar la invitación hecha para los siguientes episodios de este espacio de Cercanamente. Un saludo y nos vemos la próxima vez.